el turismo. Sabemos muy bien que el turismo es muy fascinante y muy emocionante, y quien no disfruta de ello. Ahora bien, en el turismo se suelen visitar muchos lugares fascinantes y emocionantes, incluso históricos y culturales. Un ejemplo claro de ello, en los naturales, por ejemplo, encontramos las playas. En las playas solemos ir y disfrutar mucho del mar, del calor, del sol y también de la arena y también de la vegetación circundante que crece a su alrededor, y también podemos disfrutar de otro lugar más en el turismo, que son las montañas, que también son muy fascinantes y ofrecen una vista muy panorámica y muy compleja, pero también muy dinámica y muy fascinante a la hora de elevarse en las alturas a través de estas formaciones geológicas. Otro también que también es muy fascinante son las cuevas. Y en las cuevas solemos adentrarnos en lugares oscuros y a veces misteriosos, pero que igualmente son completamente fascinantes y que llaman mucho la imaginación y la atención. Ahora bien, si sabemos muy bien que estos otros lugares también son visitados, muchos culturales, muchos históricos, muchos naturales y demás tipos. Sin embargo, destaca uno en especial. ¿Te sorprendería si el lugar para hacer turismo hoy fuera un cráter? ¿Qué es un cráter? Es una formación en donde ocurrió un evento y ese evento formó esa región la cual es algo hundida, y es que el Bredeford es un ejemplo claro de ello. Esta hendidura, para así decirlo, en la geografía terrestre es, en esta imagen tomada desde satélite, el punto o círculo que se encuentra dentro del recuadro rojo. Ese es el cráter Bredeford. Mide aproximadamente 190 a 300 kilómetros de diámetro. Sin embargo, ha ido erosionándose con el tiempo debido a factores geológicos y meteorológicos. Se encuentra en Sudáfrica, un país muy importante en África, y se ubica específicamente a 120 kilómetros al suroeste de Johannesburgo. Y su nombre, como el de muchos cráteres ubicados aquí en la Tierra, provienen del nombre de la localidad en donde se encuentre. En este caso, Bredeford es el lugar o sitio cercano en donde se encuentra el cráter este del que estamos hablando, el cual es el más grande y antiguo del mundo. Ningún cráter lo supera en tamaño, ni siquiera tampoco en edad. El cráter de Bredeford tiene un gran relieve. Por ejemplo, en él pasa el río Vaal, el cual lo riega y lo atraviesa, manteniendo dicha biodiversidad. Además, el cráter de Bredeford, como muchos otros, también lo han hecho, mantener una cierta vegetación en él. Lo que sí es cierto es que, a diferencia de otros cráteres que son mucho más famosos, como el de Barringer, este es un cráter muy especial, y no solamente por su edad y por su tamaño, sino por muchos otros factores, como por ejemplo el descubrimiento de minerales y también del relieve que se encuentra a su alrededor y que habita en él. Pero como todos los cráteres, tiene una historia. ¿Y cómo fue su historia? Pues pareciera ser simple, simplemente fue un objeto que cayó en la Tierra, pero que también tuvo su particularidad y hay que nombrarla. Hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años atrás, un asteroide, por lo general de entre 15 a 25 kilómetros de diámetro, según lo calculado para el momento del impacto, este se encontraba en dirección rumbo a la Tierra. Este atravesó su atmósfera, haciendo que entonces se sobrecalentara, y este asteroide viajaba a 15 kilómetros por segundo. En el momento de ingresar a la atmósfera a esa velocidad, se convirtió entonces en un meteoro, el cual iluminó el cielo en gran manera, y según los cálculos pudo haberlo hecho con gran esplendor debido al enorme tamaño que tiene. Y es que a medida que un cuerpo o meteoroide, en este caso, pero mejor precisamente asteroide, que mientras más grande sea, más brillante se vuelve con la fricción en la atmósfera. Aunque la Tierra posiblemente poseía una atmósfera muy diferente, pero lo que sí es cierto es que este asteroide atravesó la atmósfera terrestre. Lo hizo en un momento a otro y sin que la fricción lo desintegrara por completo, como sucede con los meteoros, que comúnmente se asoman y se fragmentan y también se queman en la atmósfera. Este, por supuesto, debido a su enorme tamaño tan gigantesco, este logró hacer un impacto certero contra la superficie de la Tierra. Este impacto generó una gran explosión, la cual pudo haber sido muy catastrófica en el momento si se hubiera producido en una zona poblada, si hubiera en ese momento habitantes que convivieran y se desarrollaran allí y se reprodujeran y mantendrían comportamientos y culturas y costumbres que los caracterizaran en sobremanera.
Y esto habría sido también muy catastrófico a nivel mundial, ya que este asteroide, al medir entre 15 y 25 kilómetros, hubiera causado una extinción masiva, es decir, una destrucción total en toda la Tierra, y lo que habría hecho sería completamente devastador para toda la civilización y todo lo que es la humanidad, incluso las especies animales, vegetales y demás seres vivos habitantes en la Tierra. Pero lo que sí es cierto es que la explosión causada fue completamente enorme. Esa explosión liberada fue completamente potente, incluso más que cientos de bombas nucleares como las arrojadas sobre Hiroshima, y se calcula que pudo haber liberado 10 millones de toneladas de TNT como energía en el momento de la explosión. Eso nos muestra claramente de lo potencialmente destructivo y catastrófico que es la explosión causada por el impacto de un asteroide. Y es que, como se puede producir en una supererupción volcánica o cualquier otro evento en un impacto de asteroide o meteorítico, esto sería completamente devastador, incluso más como la energía liberada o incluso más de lo que se libera en una bomba atómica o bomba nuclear de hidrógeno. Lo que sí es cierto es que este tipo de explosiones no libera radiación a diferencia de estas explosiones nucleares de cualquier tipo, ya sea atómica o de hidrógeno. Pero lo que ha a destacar es que en un asteroide de este tipo, la explosión fue completamente explosiva y destructiva, y lo que quedó después sería completamente enmarcatorio en el terreno, en el territorio, y que lo definiría entonces. Y el asteroide que dio origen al cráter de Bredeford hoy en día deja su cicatriz, su huella, como todos los meteoritos. Y en el caso del cráter de Bredeford, en 1937, John Bond y Claude Albitrón habían descubierto, mediante pruebas geológicas, que esto parecía ser un cráter meteorítico, pero fue en 1990 cuando Desmond Monster descubrió y confirmó claramente de que en verdad se trataba del impacto de un meteorito debido al hecho de no encontrar lo que eran las pruebas volcánicas para que así poder definir que se trataba de un cráter de origen volcánico, en donde se expulsan los materiales volátiles durante las erupciones volcánicas. Pero en el caso de este tipo de cráter, esto al de ser un meteorito el que dio el origen, entonces no hay eso, sino los materiales y los compuestos necesarios producidos durante la colisión contra la superficie terrestre. Entonces ahí fue donde se descubrió que se trataba de un meteorito. Pero esto no era así, pues no todo terminaba allí. Más allá de solamente haber sido un impacto muy fuerte hace mucho tiempo y de solamente quedar un rastro, había algo especial también y que lo hace especial aún al sol de hoy. Y es que la presencia de minerales es completamente común en impactos de meteoritos, y en los cráteres se conservan, y en muchas veces los conservan mucho mejores que incluso en las mejores reservas de minerales en todo el mundo. Pero lo que sí es cierto y que no podemos olvidar es que los minerales son muy variados y varían de cráter de impacto a otro cráter de impacto. En el caso del cráter de Bredeford, este se encuentra cerca del llamado complejo ígneo de Bushveld, en donde se encuentran grandes cantidades de minerales que son el resultado de una colisión de meteorito, una colisión meteorótica. De hecho, se cree, y según los estudios, de que el complejo ígneo de Bushveld existe y se formó precisamente en el momento del impacto del meteorito, y es que se ha propuesto y se ha calculado de que sí pareciera ser así. Ahora bien, se podría pensar y se podría imaginar de que tal vez minerales muy valiosos como el diamante, la esmeralda y muchos otros más, incluyendo el oro, podría encontrarse allí, y no hay por qué dudarlo. De hecho, esos minerales no son exclusivos de la Tierra. En el universo, en otras partes muy lejanas incluso, hay presencia y muchísima en sobreabundancia de ellos. O también la presencia de minerales muy valiosos, pero que en el sentido de que su versatilidad son muy enormes. Por ejemplo, es el caso del hierro, del cobre y del acero y de muchos otros más. Sabemos que el acero es una aleación, pero que también puede ser encontrado en diferentes agrupaciones de este tipo. Pero en el caso del complejo ígneo de Bushveld, se encuentra un mineral muy preciado, el platino. El platino es completamente abundante en esta zona y se cree que es el principal elemento encontrado en el complejo ígneo de Bushveld, lo que demuestra claramente de que sí, los minerales completamente versátiles pueden encontrarse en dichos lugares. Pero no solamente es el platino, la coacita, que es un mineral cercano al cuarzo, que se forma durante las altas presiones generadas por el impacto de un meteorito, pero no solamente en eso, también en procesos nucleares.
pero lo que es más común encontrarlo, como bien se nombró, en los procesos de impactos de meteoritos por el hecho de que son completamente mayores. Pero lo que a destacar es que no podemos ignorar tampoco de que algo más está en este cráter y que lo hace muy especial, además de ser el más antiguo y el más grande. Y es que el cráter de Rutherford, ese mismo que se encuentra en esta imagen, fue nombrado nada más y nada menos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005 y desde entonces forma parte en el listado de los patrimonios de la humanidad y también de muchos otros patrimonios, ya sean culturales o históricos del mundo. Y es que este cráter demuestra claramente de que incluso los procesos provenientes del espacio o que derivan de él son completamente importantes.